Apreciados jóvenes, sean una vez más bienvenidos al aula virtual de Uninnova. Vamos a trabajar, en este caso, primero de secundaria, el curso de álgebra, con un tema que es sencillo, relativamente una recopilación de la información que ya hemos trabajado anteriormente en los bimestres anteriores. El tema que vamos a trabajar es división algebraica, en la primera parte. En esta primera parte vamos a trabajar la división algebraica de la forma más sencilla. Vamos a hablar de una división de monomios y una división de un polinomio, por ejemplo aquí, con un monomio. Vamos a efectuar una división tal cual nosotros la conocemos, y en el caso de las variables vamos a recordar lo que hemos aprendido en teoría de exponentes, recordando que cuando tenemos bases iguales, los exponentes de dichas bases se terminan restando. Y después, la división tal cual tú la conoces desde primaria. Así que vamos a comenzar a trabajar con estos ejercicios. Vamos a ver. En la primera pregunta que vamos a resolver el día de hoy nos piden dividir esta siguiente expresión. El monomio menos 27 m a la cuarta n a la séptima entre el monomio menos 3m n a la sexta. Muy bien, ¿cómo lo vamos a dividir? Entonces lo primero que vamos a trabajar para dividir esto es, vamos a empezar por los coeficientes, que es lo más sencillo de dividir, ¿sí? Es una división que, como ya te dije, tú conoces muy bien. En el coeficiente del dividendo, que es el que se encuentra arriba, tenemos menos 27. Y el coeficiente del divisor, que es el que se encuentra en la parte inferior, tenemos a menos 3. Entonces tú sabes dividir. Menos 27 entre menos 3, ¿cuánto nos da? La ley de signos nos dice que menos entre menos, profesor, me da positivo. Y 27 entre 3 es algo que tú conoces. Profe, 27 entre 3 me da 9. Ahora pasamos a dividir las variables. Acá tengo m a la cuarta y aquí tengo m. Cuando no hay nada encima de la variable, sabemos que tiene el exponente 1. Bases iguales, lo dijimos hace un momento. ¿Qué pasan con los exponentes? Profesor, los exponentes se restan. Tengo 4 arriba, tengo 1 abajo. 4 menos 1, 3. Profesor, entonces tendría m al cubo. Correcto, claro que sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente variable. Aquí en el dividendo tenemos n a la séptima. Y en el divisor tenemos n a la sexta. Bases iguales, exponentes se restan. 7 menos 6, 1. Entonces, le dijimos que cuando tenemos la unidad, no necesariamente debemos escribirlo. Entonces el resultado de dividir estos dos monomios es 9m al cubo por n. ¿Te das cuenta que es sencillo? Pero vamos a practicar un poquito más. Vamos a trabajar una siguiente división de dos monomios. Tenemos en la siguiente división menos 15a a la séptima por b al cuadrado por c a la 9 entre 3a a la séptima b al cuadrado por c a la 7. Como ya dijimos inicialmente, para dividir vamos a empezar con los coeficientes, tanto del dividendo como del divisor. En la parte del dividendo, en la parte superior, tenemos menos 15. Y en la parte del divisor tenemos el número 3. Menos entre más, ley de signos, profesor, menos entre más me da menos. 15 entre 3, profesor, eso es fácil. 15 entre 3, 5. Ahora vamos a la parte de las variables y vamos a recordar aquí, ¿qué dijimos? La teoría de exponentes, claro que sí. Entonces tenemos a la séptima y abajo tenemos a la séptima. 7 menos 7, profesor, se cancela, ¿cierto? Entonces no tenemos la variable a en la parte del cociente. Profesor, acá arriba tengo b al cuadrado y en el dividendo también tengo b al cuadrado. Profesor, 2 menos 2, 0, por lo tanto también se cancela. Y en la parte final de la última variable tengo c a la 9 en el dividendo y en el divisor tengo c a la 7. Bases iguales, exponentes se restan. 9 menos 7, profesor, es 2. Entonces me queda c al cuadrado. ¿Te das cuenta qué sencillo es? Entonces la respuesta, menos 5c al cuadrado. Solo para recordar, ¿sí? El algoritmo de la división es dividendo, divisor, cociente. ¿Está bien? Recordemos eso. En algunos casos
Ya cuando dividamos unas expresiones mayores, más grandes, vamos a encontrar un residuo también. Pero por el momento nos detenemos en esta primera parte. Mira, en la pregunta 6 nos piden también dividir estas dos expresiones, estos dos monomios. Profesor, pero aquí hay una pequeña complicación. Yo en la parte de abajo veo en el coeficiente una fracción. Pero te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo y es algo que tú también ya has trabajado. A ver, como ya dijimos, vamos primero por los coeficientes. Tenemos 6 entre un medio. Profesor, ¿y cómo se divide 6 entre un medio? Mira, y para eso voy a escribir acá abajo, no olvides, la unidad. ¿Sí? Y vamos a hacer extremos y medios, ¿cierto? Así es como te lo han enseñado, ¿verdad? Entonces tenemos, en extremos tenemos 6 por 2. Profesor, 12. Entre medios, 1 por 1. Profesor, eso es 1. Lo dejo escrito solamente para que lo veas. Ya sabemos que después la unidad en la parte inferior no va a alterar al coeficiente, ¿no? Pero pasemos ahora a trabajar las variables. X a la 12 entre X a la 10. Profesor, bases iguales, se mantiene la base y los exponentes se restan. 12 menos 10, profesor, eso es 2, ¿verdad? Acá también tenemos Y a la 18 sobre Y a la 16. Bases iguales, dijimos ya que los exponentes se restan. 18 menos 16, profesor, eso es 2 también. Profe, 12 entre 1, eso sigue siendo 12. X al cuadrado por Y al cuadrado. Listo, ¿te das cuenta? Muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a aprender a dividir también un polinomio entre un monomio. Lo que hemos dividido acá han sido solamente monomios. Profesor, ¿y qué puedo hacer cuando yo tengo este tipo de división? 12a a la séptima menos 30 a la novena menos 24a a la cuarta, todo sobre 6 al cubo. Mira lo que vas a hacer, campeón, ¿ya? Como tenemos aquí un polinomio, lo que vamos a hacer es, algunos lo conocen con el nombre de fracciones parciales, es decir, el denominador o el dividendo va a pasar a dividir a cada uno de los monomios que forman el polinomio de arriba. Y mira, va a quedar así y se va a volver algo que nosotros ya conocemos, ¿ah? Vas a ver qué fácil es. Teníamos en la primera expresión 12a a la séptima. Teníamos menos, se mantiene el signo, 30a a la novena. Y tenemos menos 24a a la cuarta. Y como ya dijimos, este 6 al cubo va a pasar a dividir a cada uno de ellos. Entonces aquí tendría entre 6a al cubo, entre 6a al cubo y entre 6a al cubo. ¿Ok? ¿Qué me va a dar esto como resultado? Mira, lo voy a escribir en la parte de aquí abajo, ¿ya? Tendríamos 3 divisiones de las que nosotros ya hemos trabajado anteriormente. Así que solamente vamos a operar. Empezamos. Ya hemos aprendido. Coeficiente primero, 2 entre 6, profesor, 2. A la 7 entre a al cubo, profesor, exponentes se restan, queda a la cuarta. Vamos con el siguiente, lee signos. Menos entre más, profesor, eso es menos. 30 entre 6, 5. A la novena entre a al cubo, profesor, queda la misma base, exponentes se restan, queda 6. Menos entre más, menos. 24 entre 6, 4. Y a la cuarta entre a al cubo, se mantiene la base, los exponentes se restan, 4 menos 3, 1. Y ya dijimos nosotros que no es necesario colocar la unidad en una variable cuando es el exponente. Pero por si acaso no te quedó claro, mira, campeón, vamos a realizar un ejercicio más, pero con un agregado pequeño. Me dice, divida la siguiente expresión e indique la suma de coeficientes del cociente. Profesor, tengo acá un polinomio formado por 3 monomios. ¿Qué voy a hacer? Profesor, divisiones parciales. Pero como tú eres un tigre, lo vamos a hacer directo. ¿Está bien? Observa, vamos a dividir. Puedes hacerlo como esto. Vamos a dividir este entre este, entre este
y entre el del medio, ¿ok? Mira, respetando los signos, por favor, no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Tenemos menos entre menos, más, ¿ok? Más. 125 entre 5, tú eres un tigre, ¿cuánto es? 25. Voy a escribirlo un poquito más abajo para que no nos complique. A ver, 25. ¿Correcto? Y vamos a ver ahora las variables. Tengo este de acá. M a la sexta. Entre M a la sexta, profesor, 1. ¿Cierto? N a la séptima. Entre N a la sexta, se mantiene la base. Y exponentes se restan. 7 menos 6, 1. Y cuando es 1, no es necesario colocarlo, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Más entre menos, profesor, eso es menos. 75 entre 5, profesor, eso es 15. ¿Cierto? M a la 8 entre M a la 6, se restan los exponentes y 8 menos 6 queda M al cuadrado. ¿Qué más tenemos? N a la séptima entre N a la sexta, bases iguales, se restan los exponentes y 7 menos 6, 1. Y ya dijimos que cuando es 1, no es necesario colocarlo, ¿verdad? Finalmente, menos entre menos, más. 25 entre 5, profesor, eso es papayita, eso es 5, ¿verdad? 5. M a la sexta, entre M a la sexta, 1, ¿cierto? N a la sexta, entre N a la sexta, profesor, eso es también 1. En esta parte entonces no me queda nada más que colocar, ya no me queda ninguna variable más, ¿cierto? Entonces, este sería el cociente, pero recuerda bien que la pregunta no me piden solo hallar el cociente, sino que una vez que se halla el cociente me piden la suma de coeficientes del cociente. Y no olvides entonces, acá tenemos el coeficiente 25, ojo, el coeficiente va con tu y signo, el coeficiente menos 15 y el coeficiente más 5, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden, vamos a escribirlo por acá, me piden la suma de coeficientes, yo tendré 25 menos 15 y más 5. ¿Cuánto es esa suma? 25 menos 15, 10. Y 10 más 5, profesor, qué fácil. La respuesta es 15. En esta primera parte te has dado cuenta que la división de monomios y de un polinomio entre un monomio es sencilla. Nos vemos hasta el siguiente video.